Hola, mi amigo, mi amiga, ¿cómo estás? Qué bueno que vamos a estudiar nuevamente al apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Qué lecciones extraordinarias nos ayudan a crecer en la vida espiritual, nos ayudan a entender el Evangelio. Esta vez estudiaremos la lección número 4 para el 22 de julio del año 2023. El título de la lección es ¿Cómo nos rescata Dios? Y el propósito de la lección es enseñarnos que somos salvos solamente por gracia. En la bendita obra de la salvación no hay una hilacha de participación humana. Somos salvos únicamente por gracia, pero una evidencia de que hemos sido salvos por gracia son las buenas obras que aparecen de manera natural en la vida del cristiano. Entonces vamos a la primera parte. Estamos entrando esta semana al capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Leo los versículos 1 y 2, Efesios 2, 1 y 2. Esta es la primera parte bajo el subtítulo de En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Esa era nuestra situación cuando no conocíamos a Jesús. Vamos a leer la lectura del texto. Él, ¿quién Él? Jesucristo. Él os dio vida, le dice Pablo a los Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a analizar lo que Pablo está diciendo. Él dice que cuando no conocíamos a Jesús estábamos muertos. Pero después en el versículo 2 dice, en otros tiempos, cuando andábamos en las inclinaciones de nuestra carne. Ahora, si él dice que estábamos muertos, ¿cómo andábamos? Los muertos no andan. ¿Por qué Pablo dice primero que estábamos muertos y después que cuando estábamos muertos andábamos? Hay que pensar en esto. Y aquí venimos al punto central de toda la Biblia. Dios nos creó para vivir una vida de constante compañerismo con Él, para caminar con Él, para andar con Él. ¿Qué hizo el pecado? Nos separó de Dios y empezamos a andar en nuestros propios caminos. Dice Pablo aquí, siguiendo las inclinaciones de nuestra carne. Dice también, obedeciendo al príncipe de las tinieblas. Y en esta vida ya estábamos lejos de Dios. Y si Dios es la vida, al alejarnos de Él y vivir en nuestros propios caminos, ya estábamos viviendo en el territorio de la muerte. Por eso Pablo dice, en otros tiempos estábamos muertos, pero estábamos vivos. Porque andábamos, hacíamos las cosas según la inclinación de nuestra carne. Estábamos vivos, pero estábamos muertos. Quiere decir, estábamos vivos físicamente, desde el punto de vista biológico, respirábamos, nuestro corazón latía, estábamos vivos. Comíamos, hacíamos, mentíamos, íbamos, viajábamos, estábamos vivos físicamente. Pero espiritualmente ya estábamos muertos. ¿Sabes cuál es el drama del ser humano moderno? Es que estamos muy preocupados en vivir físicamente. A eso espiritualmente se le llama sobrevivencia. Eso no es vivir. Si quieres vivir la vida en su plenitud, tienes que vivirla en Cristo Jesús. Tienes que aprender a caminar con Cristo todos los días. Estos tres textos tienen
muchos pensamientos que infelizmente no hay tiempo para analizarlos y hablar de todos ellos, pero uno que me impresiona es en la segunda parte que dice que nosotros andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estás en el territorio del enemigo, del príncipe de las tinieblas, ya no haces tú las cosas, es el príncipe de las tinieblas que las hace a través de ti. Tú eres una pobre marioneta, tú eres un títere en sus manos, él hace y deshace contigo como quiere. Tú no tienes fuerza de voluntad. Tú le prometes a Dios, Señor, ahora sí, ya nunca más te prometo. Y lloras, te arrepientes. Señor, a partir de hoy mi vida va a cambiar. 2 días después estás de nuevo en los caminos, porque no eres tú el que hace las cosas. Estás en el territorio del enemigo y es el príncipe de las tinieblas que te gobierna. ¿Y cómo lo hace? A través de la naturaleza pecaminosa. Porque aunque estemos convertidos, continuamos cargando la naturaleza pecaminosa. Ese drama Pablo lo retrata bien en el capítulo 7 de los Romanos, cuando dice, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Quiero hacer lo bueno, pero me descubro haciendo lo malo. Ahora, si hago lo malo que no quiero, pero hago y no puedo hacer lo bueno que quiero, entonces ya no lo hago yo, sino que el pecado que está dentro de mí, el espíritu de las tinieblas que te gobierna, la naturaleza pecaminosa que es la herramienta que el diablo usa para llevarte hacia el pecado. Ese es el retrato que Pablo les hace a los efesios de la vida del hombre que no conoce a Jesús. Pero vamos a la siguiente parte. La segunda parte sobre el título, en otro tiempo, engañados por nuestros propios deseos. Y aquí hablaremos de la expresión nuestros propios deseos. ¿Qué quiere decir eso? Pero vamos a leer el texto primero. Capítulo 2 de Efesios, versículo 3. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. ¿Quiénes entre ellos? Entre los seres humanos muertos, cadavéricos, que no conocen a Dios. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los deseos de nuestra carne. Por eso, querido, Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. No confíes mucho en tus deseos, pero hoy día vivimos en tiempos en que todo el mundo, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo creo que es mejor para mí, esto es lo que yo pienso. En Brasil dice, eu acho. Oh, querido, cuidado. Si nos dejamos llevar por los deseos de la carne, por lo que nos gusta, por lo que pensamos que es bueno para nosotros, solo nos vamos a meter en confusión. Y cuando después estemos caídos en un rincón de la calle, heridos espiritualmente, con el hogar destruido, habiendo acabado con nuestros valores, con vergüenza de encontrarnos con los amigos, ahí recuérdate que viviste siguiendo los propios deseos de tu carne, de tu naturaleza pecaminosa. Oh, querido, no podemos dejarnos llevar solo por el gusto, por el paladar espiritual, solo por lo que las redes nos colocan en la cabeza hoy día, en fin, todos esos vehículos de comunicación que te hacen desear cosas que no existen, cosas mentirosas. Tú tienes que caminar a la luz de la palabra de Dios.
Pero Pablo dice aquí que en otro tiempo, cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios, pues andábamos como ellos, siguiendo el deseo de nuestra propia carne. Y ese no es el plan de Dios para ti, porque el único que sale perdiendo eres tú. Por eso el diablo es especialista en seducir. ¿Qué cosa es seducir? Es atraerte. Te pinta cosas maravillosas, te muestra sensaciones alucinantes, te hace querer, te seduce. Y una vez que te sedujo, te abandona, te deja para ser golpeado por el peso de tu propia conciencia, para llevarte a la desesperación. Te ofrece 30 piezas de plata, pero después te lleva a ahorcarte debajo de un árbol como Judas. Así es el enemigo. Pero vamos ahora a la tercera parte de este estudio, hablando de ahora fuimos resucitados, fuimos exaltados, ascendidos al cielo con Cristo. Aquí está la solución divina, querido, para el problema del pecado. Efesios 2, 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Interesante este texto, me llena de alegría. Dice, pero Dios, en otro tiempo andábamos perdidos, acabados, destruyendo nuestra vida porque seguíamos los deseos de nuestra carne. Pero Dios, gloria a Dios, esa expresión, pero Dios. El diablo puede hacer lo que quiera contigo, pero Dios, existe Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mira, misericordia, nos amó con su gran amor. En un solo versículo, 3 veces el amor de Dios. Porque si no fuera por el amor de Dios, ¿dónde estaríamos, mi amado? Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos hoy día hundidos en la miseria de esta vida, perdidos, destruidos? La eternidad toda no será suficiente para agradecer la misericordia y el amor de Dios con que nos amó. Dios te ama. Hagas lo que hagas, seas lo que seas, vivas como vivas, Dios te ama. Por favor, cree en eso. Aunque el diablo te haga caer y después te diga que no vales, que eres un miserable, que eres un hipócrita, Dios te ama. Él nunca perdió la confianza en ti. Él espera que tú te levantes, Él espera que tú regreses, pero Él espera que tú clames, porque si tú no clamas, Él no puede hacer nada por ti, Él no te puede obligar a ser salvo. Y ahora en el texto habla de la resurrección una vez más. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó de nuestro miserable estado de muerte. Por eso, porque Él nos resucitó, por gracia sois salvos. Y dice, y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos hizo sentar en los lugares celestiales si estamos en esta tierra? ¿En qué momento nos llevó allá al cielo para hacernos sentar en lugares celestiales? Pues lee el versículo bien, porque dice, Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí hay 2 conceptos. Primero, que en este momento nosotros estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo,
con Cristo, porque Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro representante. Él por la eternidad será Jesucristo hombre. Entonces tú y yo estamos sentados con Cristo allá, simbólicamente, la esperanza de la promesa que Él nos dio. Pero estaremos sentados personalmente cuando Cristo vuelva y nos lleve. Y entonces Jesucristo prometió que Él nos hará sentar a su lado en su trono de victoria. Qué cosa maravillosa, ¿no es cierto? Vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de ahora bendecidos para siempre por la gracia. Aquí vamos a hablar de la razón de nuestra salvación. ¿Por qué Jesucristo hizo todo? ¿Por qué Dios, el Espíritu, hicieron todo para salvarnos? ¿Por qué? Mira, leo Efesios 2:7. Dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es que, mi amado, el diablo, cuando se levantó en el cielo, Lucifer acusó a Dios de ser un Dios intransigente, un Dios cruel, un Dios malo, un Dios que solo estaba observando la vida de sus hijos para castigarlos si se portaban mal. Y cuando el hombre pecó, el diablo fue el primero en decir, bueno, si pecaste mereces morir, tienes que morir porque Dios no te ama. Entonces Dios el Padre permitió que su Hijo, el Señor Jesucristo, viniera a este mundo para morir y ocupar nuestro lugar, para pagar nuestra deuda de muerte. Y ahora el Espíritu Santo trabaja en tu corazón todos los días para convencerte de que tienes que creer, porque si no crees, el sacrificio de Cristo no sirve para nada. ¿Y para qué todo eso? Para mostrar por los siglos venideros, para callar la boca del diablo, para mostrar a los seres no caídos y al universo entero que Dios te ama, aunque hayas pecado, y que Dios tiene poder para levantarte, y que Dios tiene poder para resucitarte y un día hacerte sentar en el trono de victoria allá en el cielo. No está perdido todo. Hay esperanza, hay seguridad de victoria, de salvación en Cristo. Vamos al final de este estudio hablando de ahora somos salvados por Dios. Efesios capítulo 1, versículos 8 al 10. Voy a leer comentando este texto. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mira, voy a parar aquí un poco. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces viene la pregunta, ¿somos salvos por gracia o somos salvos por la fe? Pablo es claro, dice, somos salvos por gracia. Pero la fe, que es creer, que es confiar, es el instrumento que Dios usa para que la gracia sea efectiva en tu vida. Tienes que creer, porque si tú no crees, la gracia de Cristo no te salva, no te sirve de nada. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es el instrumento, la gracia es el don precioso de Jesucristo. Sigo leyendo. Y esto no de vosotros. ¿Qué es esto? La fe. No es tuya. La fe te la coloca Dios en el corazón. Tú solo tienes que acercarte a Él con tu incredulidad, con tu corazón rebelde, duro, con tu terquedad espiritual. Tú solo tienes que ir a Jesucristo y Él te coloca la fe, la confianza, y entonces la gracia opera las maravillas en tu vida. Vamos al versículo 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Querido, en la bendita obra de la salvación, en el bendito trabajo divino de la salvación, no hay lugar para tus obras. No es porque haces obras buenas que te vas a salvar.
Por favor, entiende. No son tus buenas obras, no es tu buen comportamiento, no es tu cumplimiento fiel de la ley de Dios que te gana un punto para tu salvación. Eres salvo únicamente por la gracia. Entonces las obras no valen para nada. Si soy salvo por la gracia, ¿puedo portarme como yo quiera? No, querido. Entonces leemos el versículo 10, que dice, el versículo 9 dice que no somos salvos por las obras. ¿Por qué no por las obras? Porque si te salvases por las obras, te vas a gloriar en ti mismo. No vas a creer en la gracia. Entonces tus obras no valen nada para la salvación. Pero dice el versículo 10, somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. Él nos hizo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hemos sido creados, vinimos a este mundo para hacer cosas buenas, no para revolcarnos en la miseria y el pecado. Hemos venido a este mundo para vivir como príncipes. El príncipe se viste como príncipe, no como el hijo pródigo en el estiércol de los puercos. No, tú eres príncipe. Tú fuiste creado para buenas obras, para la bondad, para el amor, para la cortesía, para extender la mano al necesitado, para compadecerte del que sufre, para ayudar a los que necesitan de ti. Tú fuiste creado para buenas obras, para andar y respetar los eternos principios de la santa ley de Dios. Tú fuiste creado para buenas obras, pero esas tus buenas obras no te salvan. ¿Sabes por qué? Porque no son tuyas. Dice, fuiste creado para buenas obras, las cuales Dios preparó para ti. Es que cuando tú vas a Jesucristo y vives con Jesús y su Espíritu vive en ti, en tu vida aparecen los frutos del Espíritu Santo, que son las buenas obras. Te vuelves un hombre manso, un hombre tierno, un hombre dulce, una mujer paciente, una mujer cortés. Desaparece la prepotencia de tu vida, el orgullo, la vanagloria. Aprendes a hablar con cortesía, no con palabras feas, soeces. ¿Y por qué todo eso? Porque el Espíritu vive en ti. Y porque los frutos del Espíritu aparecen en tu vida. No son tus obras. Fuiste creado para buenas obras, pero no son tus obras. Son las obras del Espíritu en tu vida. Y si no son tuyas, ¿cómo es que tus buenas obras pueden salvarte? No pueden. Por eso eres salvo únicamente por la gracia. Oh, mi amado, vivir la vida cristiana es la cosa más fácil que hay. Es ir todos los días, todas las mañanas, todas las noches y decirle, Señor Jesús, yo soy un pobre pecador, yo no sirvo, pero yo te amo y sé que me amas y sé que no me creaste para vivir la vida que estoy viviendo, me creaste para buenas obras. Haz esas maravillas en mi vida, por favor, y tú vas a ver que Dios las va a hacer y vas a dormir con paz en tu corazón, con la seguridad de una vida perdonada, una vida salva en Cristo. Dios te bendiga, querido. Un gran abrazo y no tengas miedo de nada, ni de la vida, ni de la muerte, ni de tus enemigos, ni de la enfermedad, ni del cáncer, ni de nada. Tu vida está segura en Cristo Jesús.